Nano, hace 5 años que no pasás por Uruguay, ¿puede ser tanto tiempo? Uno parece que hiciera Puede poco, ¿no? ser, puede ser y quizás puede ser un poco más. Yo con tanta gira por tantos lugares tengo una ensalada mental de fechas y años y no sé cuándo pasó qué, pero el hecho de la causa es que ya ha pasado suficiente tiempo por lo menos. Sí, ¿no? Y acá en Uruguay has tenido has sido influenciador de mucha gente y has tenido influencia de muchos músicos uruguayos. Y de hecho, te recordamos como músico, pero también por tus textos, como poeta, ¿no? ¿Cómo sentís que te valora el público acá? Bueno, es muy interesante lo que me dices tú, ¿no? Es difícil para mí desde Chile enterarme de lo que está pasando con lo que yo hago. Lo que sí, la segunda parte de lo que tú dices es muy cierto. Yo tengo mucha influencia de muchos músicos y poetas uruguayos, digamos, desde la generación de los 60 para adelante, ¿no? Es muy Claro. fuerte el impacto. Partiendo porque aunque uno no lo supiera, aquí en Chile Víctor Jara tenía mucho que ver con Biglietti, entonces por ahí ya empieza a haber una conexión muy fuerte. Obviamente Cita Rosa es una cuestión que atraviesa Benedetti, bueno, qué sé yo, son tantos, ¿no? Y por supuesto, saltando después en las décadas, particularmente Cabrera, con quien pude estar varias veces este año, hicimos un concierto junto a la orquesta ahí en Bariloche, en el invierno, y estuvimos hace nada, que una semana tocando aquí el miércoles pasado, aquí en Santiago de Chile, y va a estar él conmigo como invitado en el concierto. Y por supuesto, bueno, esta bestia que es Drexler, que se comió el mundo, ¿no? Y que ha dejado una huella absolutamente, digamos, gigantesca en la cantautoría contemporánea, que además de ser ineludible, yo en lo personal me gusta mucho y lo quiero mucho a él también como amigo. Entonces, es por cierto una influencia también. Sí, estás muy cerca de los músicos y de la música uruguaya. Hay un montón de puntas para charlar, ¿no? Pero la primera tiene que ver con esto de Fernando Cabrera. Casi siempre cuando hablamos con músicos del exterior recordamos esta historia increíble de Fernando Cabrera siendo mucho más conocido, más amigable, mucho más compartido en el exterior durante mucho más tiempo que en Uruguay. Capaz que la Rolling Stone le dio una buena mano cuando lo ubicó entre los mejores para que lo empezamos a mirar. Y el hecho de poder tocar con él en Chile también es una muy buena noticia, ¿no? El poder hacer esa parcería ahí. Sí, lo que pasa es que tocar con Cabrera es como entrar a un universo desconocido, así es como meterse un hoyo negro, ¿no? Lo más parecido que me ha pasado es una personalidad muy particular, es una música muy única, muy fascinante, a mí me encanta, lo escucho mucho, no solo por sus textos, que sabidos son, ¿no? Que son maravillosos, pero también por su música, que tiene una oscuridad y una manera que es muy única de él. Yo no sé si es que hay otro compositor, digamos, en Sudamérica haciendo canciones hoy con ese grado de identidad individual personal. Es muy interesante. Así que sí, yo lo considero un privilegio cada vez que puedo estar con él. Aparte que ya con los años que nos hemos visto más veces, hemos ido desarrollando un cariño genuino, cosa que claro, yo soy muy... Depende, ¿no? Pero por lo general soy bien extrovertido, como que... Y Fernando bien para adentro, un tipo así como bien extraño. Entonces, yo aprecio el doble el cariño cuando viene de alguien así porque se nota que es genuino. Hay Claro. una amistad ahí. Y ahí Sí. hablabas también de Jorge Drexler. ¿Tiene que ver con tu época europea, no? ¿Vos lo cruzaste allá o lo Sí, cruzaste más acá? lo conocí allá, me lo mostraron allá por primera vez unos uruguayos, cuando estaba recién, ¿no? O sea, bueno, no recién, pero cuando antes de los Oscar, antes de la cuestión, Sí. así con el disco Frontera. Y para mí fue muy insólito, o sea, nunca había escuchado algo como eso, ¿no? Rompía ciertas barreras que hasta ese entonces parecían inimaginables, ¿no? La cuestión de ese gustito electrónico, que son cosas que, por suerte digo, lo digo muy a conciencia, no están dentro de las cosas que me han influenciado de él, porque creo que sí, hay una camada muy grande de gente por ahí que tomó como esa cuestión y que es muy evidentemente como, este le está copiando a Jorge, ¿no? Es muy así, y hay que decirlo porque es muy evidente, es un poco chistoso incluso, pero en mi caso tuvo más que ver con el tratamiento de la palabra. Yo creo que ahí Jorge, que viene de una tradición uruguaya también, yo creo que él es un buen intérprete para el mundo de eso, ¿no? Lo vuelve un poco menos críptico también, ¿no? Se me olvidaba por ahí también que he tenido la oportunidad varias veces, bueno, de tocar con la Anita Prada y con Rada, que ha sido una experiencia siempre muy insólita, ¿no? Es un tipo tan querible, tan besable, ¿no? Y tan generoso en su música. Y seguramente te vaya a ver, ¿no? Rada está de cumpleaños desde Claro que que arrancó sí. el año, con los 80 años está festejando siempre, siempre está en algún lado, además de su propio cumpleaños. Y Se Ana está Prada haciendo la también gran medio, Gao Gilberto, me sí, no, parece. medio pariente además ya con Jorge, así que estás como con toda la familia de Jorge Drexler, con Anita Prada. Estaba mirando que tenés muchas actuaciones, muchos discos y demás, pero ahora venís en una especie de tributo, homenaje, recordatorio de Víctor Jara y venís en septiembre, lo cual Sí. hace que esto tenga un valor mucho más fuerte. Estás Mm. muy comprometido vos políticamente desde el lugar de la política como una corriente de pensamiento, como una forma de vivir, como una forma de valores, digamos, ¿no? Más allá este, de cualquier casilla donde se te quiera poner. No es casual y está buenísimo que vengas en septiembre a cantar a Víctor Jara.
Claro, por supuesto que no es casual haber hecho este disco este año, ¿no? Es un Claro, año fundamental para la historia de Chile, la conmemoración de los 50 años. Bueno, ustedes saben de eso, ¿no? sí, Estamos sí, en procesos similares, pero con muchas diferencias abismales. O sea, la falta de justicia y de reparación que ha habido aquí, de verdad, o sea, todavía con más de 1000 desaparecidos, y una cuestión muy mal llevada, creo yo, por todos, ¿no? Por todas las instancias claro, políticas. Y creo que al resto del común de los mortales, todos nosotros, digamos, a todos nos compete algo. Esto es importante, yo creo. Yo estoy convencido íntimamente que es un momento importante de nuestra historia, que es una oportunidad de mirar nuestra historia, de hacer memoria y de hacer las paces un poquitito también con nuestra identidad, o más bien con la falta de ella, ¿no? En el caso mío y en el caso de muchos, ¿no? Músicos y músicas en Chile, pasa que cuando vino el golpe, digamos, la gran mayoría de los músicos que adherían a la nueva canción chilena, que fue yo creo el fenómeno más potente que ha habido en sí. nuestra historia musical, se fueron al exilio, al Víctor Jara lo asesinaron, los milicos entraron el día siguiente, el 12, fueron en una misión especial, un grupo de milicos mandados a los estudios de grabación, que en ese entonces eran además la sala de ensayos de los principales grupos, a destrozar los instrumentos y las cintas máster, ¿no? Fue una cuestión hecha con alevosía, o sea, Sí, sí, y sí. se intentó realmente, se prohibió la música, se prohibieron los discos, se prohibieron los instrumentos andinos no se podían tocar en Chile, ¿no? Mirá, de los instrumentos Eh, andinos no sabía. sí, sí, de hecho hay una historia ahí muy sabrosa, muy interesante desde como la anécdota musical, y es que surge al poquito tiempo un grupo que se llamaba Barroco Andino, que tocaba Bach con instrumentos andinos, porque al ser música clásica como que fueron capaces de, ¿no? Y me ha contado gente que vivía en la época, que volver a escuchar en la radio, digamos, camuflado de Bach, esta sonoridad de las quenas, los charangos, los bombos, era una cuestión muy emocionante, y era una manera de vencer la censura, pero era un mensaje muy claro también, ¿no? Entonces aquí iba, creo que hay un dolor y hay una carencia identitaria muy fuerte, porque se cortó de raíz, y ahora hay que hacer el esfuerzo de hacer memoria, de ir a reencontrarse de manera activa con ese legado gigantesco, sin el cual en realidad nuestro país y particularmente nuestra música no es inexplicable en ese sentido. Claro, y Víctor Jara es un emblema dentro de la música latinoamericana y lamentablemente es un emblema dentro de los músicos perseguidos. Acaba de salir ahora en estos días una lista en Uruguay, dentro de los documentos desclasificados las opiniones de un general en su momento respecto a cada uno de los periodistas y músicos y actores en uno de los documentos en los que los clasificaba por allá por el 70 y pico. De alguna forma vos que no necesariamente sos de esa generación. O sea, vos no sos de lo que te fuiste No, no exiliado de necesariamente, Chile y no por sé ningún qué. motivo. ¿Eh? No es que no necesariamente sea, es que no tengo por Claro, dónde ser. pero me parece que está muy bueno poder tomar ese legado, ¿no? Vos de alguna forma también estuviste muy vinculado, has trabajado, has hecho cosas con los Inti Illimani, has estado muy cerca de los Parra, este, te influenció en su momento Jaivas, es como que hay que tomar una posta, ¿no? Hay que tomar la posta de esta carrera. Por supuesto, y hay que hacerlo con alegría también, ¿no? No en un afán así como yo vengo aquí a la antorcha de la tradición. Nada, eso, quién sabe, ¿no? Es porque es nuestra música, es porque es un legado maravilloso. Y en el caso de Víctor Jara, claro, está el Víctor mártir, el Víctor víctima, el Víctor camiseta, ¿no? Pero en realidad, mucho más importante que eso, creo yo, el Víctor vivo, el Víctor creador, poeta, director de teatro, actor genial, ¿no? Y por cierto, compositor, poeta y compositor de música instrumentales, que era un tipo extremadamente, o sea, a todas luces sobresaliente en vida, ¿no? A todo eso, bueno, sumémosle a la carga mística del personaje ya, la tragedia horrible, el asesinato, en fin. Pero yo que quisiera, y en estos conciertos hago un esfuerzo por reivindicar esa otra parte que tiende a quedarse fuera, ¿no? Claro, Y en general creo que generacionalmente nos aproximamos con todo eso que tiene que ver con el mundo en nuestros países previo a las dictaduras como una cuestión mitológica que está en el más allá y que mucho que no se puede tocar tampoco, ¿no? Como que está en mármol. Y no es así, ¿no? Sin ir más lejos, casi todos los colaboradores de Víctor Jara, que además eran más jóvenes que él, están todos sí, vivos. Yo he podido conversar con ellos, muchos de los que componían con él. Algunas de las músicas que toco en el disco, las músicas en particular están hechas por personas con las que tuve el privilegio de sentarme, guitarra en mano, a tomar un vino, que son viejos ahora, y si bueno, ¿y cómo fue? Y qué dudaron, ¿no? Sobre todo eso, ¿qué dudaron? ¿Qué cosas fueron conflictos? Y entonces sacudirlo un poco y desde ahí entenderlo como algo propio, realmente, algo propio colectivo, no me estoy aquí afanando de nada, sino que algo que nos pertenece a todos, ¿no? Y que podemos, por tanto, cantar no como un cover, ¿no? No como, sino como una música que realmente resuena de manera profunda. y sabes que pensando en todo esto también se me viene a la cabeza que, nada, que todo este tiempo que ha pasado en estos 50 años desde el golpe de Estado ha servido para hacer un crisol de un montón
de músicos y de poetas. Y esto que hablábamos como de tomar la posta y tomar la antorcha desde la alegría tiene que ver también con esto de mantener viva la imagen, que no sea un llanto eterno y que no sea una tragedia eterna, sino por el contrario, como vos decías, rescatar ese otro Víctor Jara, que, que a partir de, capaz, la tragedia ha abierto la puerta para que otros lo conozcan, lamentablemente, ¿no? Sí, yo digo en los conciertos una frase que a primera vista puede parecer muy estúpida y un tanto tautológica, pero digo, Víctor escribió todas sus canciones en vida. Y es verdad, y es obvio, Claro, ¿no? Pero a veces se nos olvida porque todo pareciera, ¿no?, cubierto por este sepia de la nostalgia y de la derrota y del dolor y la tortura, que por supuesto son elementos que no se puede, de los cuales no se puede prescindir cuando hablamos de alguien como Víctor Jara y de lo que ocurrió en nuestros países, pero no puede, yo creo, no debe, al menos 50 años después, no debe seguir siendo lo que predomina, porque eso implica no hacerse cargo realmente de lo que fue, ¿no? Sino que verlo todo a través del prisma de la mistificación, que creo que nos aleja, nos hace mal finalmente. Nos priva de la oportunidad de relacionarnos con esto de manera más cultural, más de piel, más directa, ¿no? claro. ¿Y cuánto tiene que ver la cultura en Chile con mantener la memoria? Es decir, ¿cómo has vivido vos el desarrollo de la vida cultural tuya, la vida artística, desde ese lugar, desde el lugar como del compromiso, la memoria y de la creación para adelante? Bueno, yo te diría que no sé cómo será en Uruguay, ¿eh? No me voy a adentrar a hacer comparaciones, pero está muy determinado aquí por la polarización política. Entonces hay una parte de la población que tiene que ver con la izquierda que está muy concentrada en el tema de memoria y una parte que convenientemente desde la derecha quiere dar vuelta a la página y echamos para adelante y hasta aquí no pasó nada, ¿no? Eh, eh, y como pasará en tanto de nuestros países en Latinoamérica, el mundo de la cultura predominantemente está ligado a la izquierda y predominantemente está ligado a esa reivindicación constante, ¿no? Pero que hasta ahora yo te diría ha sido siempre muy nostálgica, por razones que se entienden, porque es completamente entendible y natural que aquellas personas que les tocó vivir en carne propia ese trauma enorme, inimaginable, ¿no? Lo vivan desde un lugar de dolor. Pero yo creo que a nuestras generaciones que nacimos ya más adelante, yo en mi caso nací hacia el final de la dictadura, pero mi vida la viví prácticamente toda en democracia, creo que tenemos que aprender de ese otro proceso también, ¿no? Reivindicar esa memoria alegre también y hacerlo en serio, ¿no? Hacerlo. El Joe Vasconcelos, un músico chileno aquí, dice una cosa muy buena, dice, la alegría es algo que yo me tomo muy en serio, ¿no? Y en este caso no solo la alegría, sino que también los ejercicios de memoria, hacerse cargo de aprender de nuestra historia y hacerlo, y esto es lo más difícil, creo yo, por lo menos para mí, para todos creo, hacerlo de manera crítica, ¿no? No hacerlo desde las ideologías maniqueas, ¿no? Claro. Sino que enfrentarse a nuestra propia historia con sus contradicciones, que son al final aquellas que enriquecen, ¿no?, las identidades de los pueblos y las que permiten también tener algún tipo de lección en adelante y nos permiten incluso entender el presente en el que vivimos de manera un poco menos, que quisiera decir de manera más clara, pero estamos muy lejos, ¿no? Un poquito menos caótica. Sí, ¿no? Has hecho una gira, has hecho varias giras, pero con esta historia de cantar a Víctor Jara, has hecho unas giras interesantes, has salido por otros rincones. ¿Cómo lo recibís desde tu juventud, por lo que hablábamos, ¿no? De las diferencias de edad? Esto de alguna forma que te pongan como, ¿viste cómo está la nueva, estaba la trova cubana, la nueva trova cubana, la nuevísima trova cubana? Es como que de alguna forma te encasillan ahí como la nueva música popular chilena, la nueva nueva, ¿no? Y así podríamos seguirle poniéndoles nuevas durante décadas y décadas de nuestras vidas, pero bueno. Sí, yo creo que eso obedece en realidad a un ímpetu propio del ser humano, o sea, siempre ha estado, que yo creo que se exacerba en estos tiempos, en que todo es nuevo, uno va al supermercado y todo tiene esa weá gigante de nuevo, el detergente para lavar la ropa, yo no quiero que sea nuevo, yo quiero que funcione, me da lo mismo Claro. si es el mismo que usaba mi abuela, ¿no? Pero ya, o sea, yo soy muy estudioso de la historia, muy estudioso, soy un amateur, digamos, me interesa mucho la historia antigua, clásica, ¿no? Y entonces cuando uno lee textos sobre la música griega, los tipos en el año 600 antes de Cristo hablaban de esas antiguas tradiciones obsoletas y de la nueva música, que esta sí que era. Entonces, pareciera que estamos siempre metidos en esa. Y yo en lo personal no comulgo con esa novedad, con esa necesidad de novedad constante. Yo más bien creo en los procesos graduales, creo en la pertenencia con las tradiciones, creo que la identidad depende de eso, creo que la cultura es producto justamente de un desarrollo memético paulatino, lento, en el que las cosas van
poco a poco evolucionando y adaptándose, igual que los seres vivos, ¿no? Y por otro lado, creo que no hay originalidad posible sin un conocimiento acabado del origen, así como no hay radicalidad sin un conocimiento de la raíz, por las mismas razones. Claro, y sos un tipo muy estudioso, muy, como que te has dedicado mucho a escribir y a hacer música desde tu multifunción musical. ¿Y cómo te encontró la pandemia? Porque lograste en la pandemia hacer cosas que yo solamente recuerdo una frase que le leí a Emiliano Brancheri y no te va a gustar, que se termine la pandemia, que ya escribí 300 canciones. Vos metiste libro, disco, no sé, hiciste Curso, vivos, ¿cuál EP, no sé, hiciste curso? todo lo que se podía hacer. Sí, mira, a mí me tomó por sorpresa como a todos, pero yo me siento un poco culpable de confesarlo, pero lo disfruté bastante, ¿ah? Yo venía más de un año diciéndole a mi compañera en la casa que gana que pase algo, ¿no? Y quedarme un año en la casa encerrado, que nadie me hinche las pelotas, que no tenés que ir a la gira, que las cosas, que el concierto, Claro. porque venía muchos años de trajín. Y los primeros 6 meses, la verdad, no hice nada, o sea, no creé nada, leí mucho, que tenía ganas. De Sí, verdad, la guitarra estuvo leí guardada por por ahí un en una buen. nota que te pusiste a leer algunos clásicos, tipo la Ilíada y todo Sí, esto. sí, sí, primero leí El Quijote porque en la escuela, digamos que mi rebeldía y la afición por la marihuana no me hicieron disfrutarlo particularmente. No era muy Entonces, quijotesca. claro, entonces me metí de lleno, ya con una cabeza un poco más adulta y lo disfruté, me cagué de la risa, lo disfruté mucho. Fue un viaje, ¿no? Qué mejor manera de vivir un encierro que leyendo El Quijote. Y después dije, bueno, si no es ahora, nunca en la vida. Y me puse a leer a Homero, ¿no? La Ilíada y Claro. la Odisea, en unas ediciones que conseguí bilingüe, aprendí a leer el alfabeto griego, del cual no entiendo una palabra, pero me interesaba, como sabía y estuve estudiando que esto eran textos de la oralidad y que se Sí. cantaban, y era poesía cantada. Entonces, poco a poco, investigando, imaginando, disfrutando el sonido, disfrutando la historia, por supuesto, a veces padeciendo la historia porque me pareció una plasta y hay capítulos enteros que son una cuestión así muy, digamos, de hace 2500 años que realmente cuesta leerlo, pero es interesante, ¿no? Es aproximarse. Además que es un tema que a mí, por la naturaleza de mi oficio, de la palabra cantada, ¿no? Eh, acercarse al albor de la escritura y en el fondo al límite de la historia con la prehistoria Claro. y con la prehistoria poética es una cuestión que me parece alucinante, ¿no? Y disfruté muchísimo haciéndolo. Y a partir de ahí surge Aún creo en la belleza. O sea, ¿de alguna forma te influenció, aunque no No, necesariamente la lectura, el hecho de estar ahí, de estar encerrado? bueno, el disco fue la mitad hecho en pandemia y la otra mitad ya estaba escrito antes. Era un disco que yo iba a grabar a finales de 2019, pero vino el estallido social que nos revolvió todo y Sí. estuvimos en eso. Pum, después vino el verano, fui a Argentina, al Festival de Cosquín, hubo mucha actividad y ya en marzo nos metimos al encierro, entonces el disco se demoró 2 años y medio, ¿no? En terminarse porque acá en Chile estuvimos casi un año y medio entrando y saliendo de cuarentenas muy estrictas, no había ni una posibilidad de hacerlo. Y tampoco yo tenía ganas, ¿no? Estaba en otra, como que fue un paréntesis. Al final el disco cambió mucho, ¿no? Salieron canciones, entraron canciones, hubo otras temáticas que se trataron, por supuesto, el tema del encierro de manera directa e indirecta, el tema de la historia, que sí fue influido, no en esa canción Aún creo en la belleza, pero sí en la que abre el disco que se llama Inventemos un país y en varias otras, ¿no? El tema ¿Qué de títulos? Homero, Ahí metiste, perdón que te interrumpa, pero no la quiero dejar pasar. Ahí metiste dos títulos de canciones, Aún creo en la belleza e Inventemos, ¿cómo es? Inventemos un país. un país. Este, que son pueden sonar como surgidos desde el apocalipsis para adelante, es decir, desde una mirada, pisemos esto y empecemos a hacer otra cosa. Aún creo en la belleza, y la frase seguiría con a pesar de, ponele, o Claro, aunque, o ¿no? sea, es que en realidad es al revés. En la canción está escrita en décimas, son 8 décimas, y todas terminan con la misma fórmula. Dice, por ejemplo, la primera, y entre tanta fealdad, aún creo en la belleza. Es al revés, Claro. lo dice antes. A pesar de tanta ira, en medio de tanto horror, aún creo en la belleza, ¿no? Sí, eso era previo al estallido, la pandemia, pero en el fondo aquí en Chile se respiraba ya un aire muy pesado, muy cargado. Yo en lo personal también lo viví escribieron esa canción en un momento de apocalipsis personal, digamos, que antecedió al apocalipsis generalizado, digamos. Y inventamos un país. eh, no, eso sí ya la escribí durante la pandemia, pero no necesariamente por eso, ¿ah? Tiene más que ver. Esa canción tiene una frase que para mí es clave, que casi le puse al disco así.
alguna parte de la frase, pero dice, el fin de la primera estrofa dice, acordémonos entonces, bla, 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 de que la palabra importa porque es memoria y conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Y un poco en eso estoy también en mi trabajo en general. De ahí el libro que escribí, Las décimas del estallido, que Eso te iba son a una preguntar también, sí. documentación en tiempo real de lo que vivimos nosotros, llevada al verso, que tiene todo que ver con, no sé, contar una guerra como puede ser la guerra de Troya en verso, o sea, es más o menos el mismo ejercicio. Ahora, anoche, justo recién, acabo de estrenar un documental que dirigí, la primera vez que hago una película, en conjunto con Luis Emilio Briceño, director, sobre la historia de la nueva canción chilena, que espero poder mostrar en Uruguay en algún momento, sería muy interesante. Ya que venís a Entonces la estoy Cita metido Rosa, como... habla con Cecilia, la directora de la Cita Rosa, ya que venís, porque la sala tiene proyección de cine también. Ah, de repente la pasamos ahí más temprano, quién sabe. Sí, Sería sí. bonito. Así que en eso, ando como muy metido, digamos, en todas mis actividades se cruzan con esta cuestión de crear, pero también de aprender, de estudiar, de la memoria, del futuro, de cómo esas cosas tienen que ver. Y quizás sea mi, no sé, aquí me estoy haciendo un psicoanálisis chanta, digamos, ¿no? Pero con esa, vivimos en una volatilidad tan extrema y con una incertidumbre a futuro tan grande por todas las cosas que sabemos, ¿no? Que de repente viene bien enraizarse bien, o sea, escarbar, abrir la tierra, ver de dónde venimos, ¿no? En lo personal, en lo colectivo, en lo más abstracto, en lo más concreto, en el oficio particular de la música, en la palabra, en la política, por cierto, que atraviesa todas estas cosas. Entonces, como que ando en esa fase un poco. Estás como comunicando desde todos los lugares que se puede, desde la escritura, desde el audiovisual, ni que hablar desde la música. Estás comunicando todo lo que tenés ahí adentro. Y yo pienso que capaz que la pandemia también sirvió para eso, ¿no? Para anclar, poner una piedra ahí en el globo que está siempre volando y tenerlo medio amarrado para decir, bueno, sentémonos a pensar. Darnos la opinión, la oportunidad de pensar y por ejemplo lo pienso sin haber leído, y me encantaría leerlo, las décimas del estallido, por ejemplo. Te imagino eso, como con mucho más reflexión que las canciones que a veces salen los discos y se van. Depende, ¿ah? Depende, porque las décimas de estallido fue un ejercicio escrito en tiempo real durante los días del estallido. Entonces también fue una cuestión muy... Después hay una segunda parte del libro que está intercalada, que tiene que ver con una descripción más a posteriori de lo que fue pasando. Eso sí fue mucho más sopesado. Lo que sí yo creo que la pandemia nos regaló la oportunidad de parar con los trajines varios de todos. En mi caso, de recuperar un poco de energía de tanto tiempo, ¿no? Dando vuelta. Y, y de pensar mucho que por lo menos yo siento que en mi trabajo, en mis varias cosas que hago, ¿no? Eso es lo más difícil, o sea, después de ejecutar las cosas, es cosa de trabajar. Y yo a mí me encanta trabajar y soy motivado y soy pila, digamos, Mm. pero que se te ocurra que ahora, ¿qué cresta hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eso para mí es como más que hacerlo, ¿no? Y ejecutarlo y concretarlo, y siempre hay problemas, los problemas se solucionan, las soluciones se complejizan, y así es la cosa, pero antes de todo eso es decir, ¿y qué? ¿Pero qué hacer? ¿No? Eso es mucho más interesante, creo yo. Te imagino todo el tiempo con papel y lápiz. O bueno, o tablet, no sé, como que, no sé cuán Sí, tecnológico estás. En el sentido este de que podés llevarlo a un modo audiovisual, naturalmente las canciones, y escribir. El otro día hablaba con 235, un grupo de rap, y les decía, ustedes se dan cuenta que si en los últimos 15 años se fijan todo lo que escribieron, además por ser raperos, están contando una historia, están contando una historia de nuestro tiempo, de emociones, sentimientos, y es lo que básicamente sucede con las letras, ¿no? Más allá de los poemarios. Sí, total, son crónicas, ¿no? A veces son crónicas de manera muy evidente y otras de manera muy interior y, digamos, alegórica, pero siempre uno yo creo que está reaccionando a lo que está alrededor, a lo que le está pasando, ¿no? A lo que está viviendo. Eso es. ¿Qué te despierta ahora interés? ¿En qué estás ahora? Más allá de, obviamente, de mostrar tus canciones y demás, pero cuando te sentás frente a la hoja en blanco, ¿no? El síndrome de la hoja en blanco, ¿qué, qué te mueve hoy? Mira, hoy, particularmente esta semana, se estrenó ayer el documental y la próxima semana se estrena un concierto para orquesta sinfónica que escribí, por primera vez en mi vida que escribí, o sea, no trabajé con, sino... Sí, sí. Entonces estoy como en un estado así de ebullición, de haber trabajado mucho, súmale 90 conciertos en el año, que es muchísimo. Entonces estoy disfrutando como llegar a un lugar, ¿no? A una montaña que se veía muy lejana. Y en este momento, si me dicen que me va a poner una hoja en blanco por delante, sinceramente te diría que me quedaría disfrutando de verla en blanco. Todo el rato que sea posible. Ahora estoy como estrujado y siento que se viene un proceso, un tiempo, me va a tomar un ratito de bajarle un poco, calma, respirar, ir al campo, qué sé yo, y ver qué pasa, ¿no? Y tengo como esa avidez de hacer cosas nuevas, pero esperemos un poquito.
estoy cerrando. Contame para el final, ¿cómo va a ser el concierto en la Citarrosa el 19? ¿Cuál es la idea? ¿Es solamente este espectáculo basado en Víctor Jara o aprovechar que hace 5 años que no venís y mostrar No. algo Por más? supuesto, voy a cantar algunas canciones mías también. De hecho, en todos los conciertos que hago de Víctor, incluso aquí en casa, hay un espacio para canciones mías que dialogan, ¿no? Con esto está Un creo en la belleza, Inventemos un país, algunas otras que tienen que ver también. Y que creo que es importante traerlo hacia acá, o sea, este legado, que por lo menos a nivel personal. Pero el grueso del concierto está centrado en la figura de Víctor y si tuviera que usar una palabra para describir lo que es una palabra que está muy en desuso, que tiene muy mala prensa hoy por hoy, pero es la austeridad. Es un concepto austero, a conciencia, ¿no? Porque me parece que está la magnitud poética y musical de lo que nos dejó el Víctor Jara, que cualquier otro elemento viene a ensuciar y viene a ser redundante, si es que no irrelevante, ¿no? Entonces es un concierto en que está la guitarra, la voz, los sonistas me aman porque son dos canales, es lo más fácil que les pasó en la vida. Eh, pero es un viaje para adentro, está en la sutileza, ¿no? Está en la palabra, hay mucha improvisación poética también, hay mucho humor, curiosamente, Mirá, ¿no? Hay mucha risa que uno no esperaría, o sea, uno piensa, homenaje a Víctor Jara, uy, va a ser una paja, vamos a salir llorando, si es que no dormido, para nada, es un concierto vivo, con mucha energía, muchas canciones de Víctor que son aguerridas también y que dicen cosas, hay sarcasmo en él era muy divertido en el escenario, hay que decirlo, pero eso, sencillez en lo aparente y toda la complejidad está en la palabra, en los dedos, en la guitarra, los pequeños gestos, en el concepto en la interacción con la gente, otras cosas que también son una reivindicación personal, digamos, del oficio de cantor, ¿no? Que yo creo que ya está bueno con tanta la pantalla LED y la estupidez y el pum, pum, pum. Todo bien, yo disfruto cuando voy, ¿no? Pero creo que estamos en un nivel así ya de anestesia sensorial, que tanta hueá, que de repente ir a una salita y estar 2 horas metido ahí es interesante lo que pasa, ¿no? Es un poco desconcertante, yo creo. como nunca menos es más, ¿eh? Como nunca en estos tiempos. Eh, sí. Y claro, y que no se confunda tampoco esto con el. Porque ya te insisto, me veo a la gente pensando como, uy, esto va a ser así una cuestión insufrible, los cantautores, cantautistas, como dicen, ¿no? Y no, para nada. Es un momento disfrutable, entretenido, de mucha conexión, de canto en conjunto, de historia, pero, pero en que mi objetivo, y hace un tiempo ya, me estoy preparando para el día que no sé si va a llegar durante mi vida, pero en algún momento, no me cabe duda, es un hecho la causa, llegará el día en que se corte la luz, definitivamente, ¿no? Entonces tendrá que haber cantores y tendremos que ser capaces de pararnos ahí frente a la fogata y entretener al pueblo, a la aldea, ¿no? Y eso es más difícil de lo que parece, ¿no? Cuando no hay computadores y cosas y iluminadores. Ni inteligencia Entonces, en eso, artificial, ni nada de eso. nada, me estoy preparando para el día que se corte la luz. A ver, ahí iré ¿Para con qué mi paro guitarra. acá?